Primero te agradezco mucho la oportunidad por la invitación, de hecho, y creo que el tema sí es prudente porque parece ser una deuda que como población tenemos de hace más de 40 años. Es decir, y lo vengo sosteniendo, hablar de sexo, además de ser un tabú, es algo de lo que usualmente lo perciben desde una perspectiva muy negativa, cuando en realidad la educación es importante, pero también debemos entender que se trata de un problema de salud pública que están enfrentados en este momento a toda la sociedad. Salud pública y un tema de seguridad también, porque si bien es cierto, por algunas estadísticas que hemos tenido acceso, vemos que definitivamente aumentan casos de enfermedad de transmisión sexual y se dan una mirada de casos de embarazo adolescente. Tampoco podemos dejar a un lado el hecho de que existen estadísticas muy dramáticas sobre pornografía infantil y violaciones carnales, a propósito de crímenes que tienen que ver con el motivo sexual. Entonces, todo este compendio de estadísticas y de posiciones encontradas te llevan inmediatamente a la lectura social de que es necesario, ciertamente, que nos pongamos de acuerdo sobre qué vamos a hacer en un corto plazo para cambiar esos indicadores. Y para cambiar esos indicadores en positivo. Y no se trata de cambiarlos por el hecho de que tenemos en este momento que aprobar una ley, sino ver desde las políticas públicas de qué manera podemos hacer que la sociedad tenga otro estilo de vida, que promueva otro tipo de calidad ciudadana. Y yo creo que la discusión en este sentido de una legislación sobre sexualidad sí apunta por lo menos a dar un paso inicial en esta digamos que gran cruzada que lamentablemente tiene enfrentados a dos sectores que están visiblemente encontrados sobre este mismo tema. Señor López, su visión general del tema. Sí, bueno, ante todo, buenos días por la invitación. Sí, miren, coincido con lo que dice mi compañero de panel en cuanto a la deuda histórica y social que tiene nuestro país en ese tema. Y eso, aunado a la desidia de algunos sectores y negación también a discutir este tema tan importante, creo que es lo que nos ha traído a donde estamos ahora. No es la primera vez que se intenta desde diversos foros públicos, ya sea oficiales o no, instalar el tema en la ciudadanía panameña y que tropieza siempre con una barrera que parece que una y otra vez nos hace tropezar de una manera fallida y no lograr el objetivo deseado. Pero voy a seguir un poco con la línea de pensamiento que aportaba el compañero. Fíjense, para verlo desde una perspectiva un poco drástica y dramática, los crímenes relacionados con violaciones sexuales en Panamá en los últimos 6 años han aumentado con relación al 2010, llegados al 2016, entre un 72 a un 84%. Eso nos dice algo acerca de cómo está nuestra sociedad. Pero también me iría por otra vertiente, o sea, ¿es educación sexual coital o es educación sexual en sexualidad humana? En realidad es lo segundo. Educarnos en sexualidad nos dice a nosotros quiénes somos como individuos y como sociedad y cómo nos proyectamos, hombres y mujeres, unos con otros, entendiendo que hay diferencias biológicas que son naturales, que nadie puede transgredir y que eso, aunado a otros procesos, es lo que hace entonces que se dificulte la comprensión de la importancia de una sexualidad sana. Acabamos de hablar del tema de la violación sexual, pero yo le digo una cosa, aquí en Panamá es muy común los padres que llevan al varón a estrenarse sexualmente a los prostíbulos, o la madre, porque también hay de ambos lados, que le enseñan a su hija que ella puede ser un objeto sexual, o quienes enseñan que bueno, de esto aquí no se habla y tú lo descubrirás en algún momento y te darás cuenta entonces qué pasa cuando sucede aquello que llamamos una relación sexual, pero que no te preparan para darte cuenta que hay que entender que nosotros como seres humanos debemos conocer nuestro cuerpo y respetarlo para poder entender el cuerpo ajeno y también respetarlo. Entonces la sexualidad abarca incluso patrones de conducta que tienen que ver, por ejemplo, yo recuerdo hace unas pocas semanas o varios meses atrás, cuando aquí se escandalizaron por una ley denominada antipiropo, porque nos resulta normal y natural, hasta un derecho supuestamente para los hombres, decirle a cualquier mujer lo que nos dé la gana,
Tan sencillo, porque yo como hombre tengo el derecho de decirle a ella lo que yo quiera, le guste o no le guste. Eso tiene que ver con el tema de la sexualidad. Entonces, pero además de eso, se han hablado de algunos otros aspectos que no están contenidos en la ley. Acá tenemos con nosotros la ley, el texto único, y no dice nada de lo que mucha gente cree que dice ahí. Igual las guías de educación sexual del Meduca tampoco contienen lo que la gente dice que contiene. Yo creo que las podemos compartir posteriormente por las cuentas de las redes sociales, las tengo conmigo, se las puedo facilitar, y eso es lo que yo siento que ha impedido un poco que el debate tome una vertiente un poco más saludable. No es un debate exclusivamente jurídico, no es un debate exclusivamente religioso, no es un debate exclusivamente psicológico, ni del punto de vista de la comunicación social, es un debate humano, pero que nos debe llevar a nosotros a entender que como sociedad necesitamos poner un freno a situaciones que nosotros no sabemos hasta dónde nos van a llevar como país. La cantidad de embarazos adolescentes que ahora mismo tiene Panamá nos ubica como país entre los 25 primeros a nivel del mundo entero. Pero no hemos hecho el otro ejercicio, saber cuánto le cuesta a la República de Panamá, como Estado, como sociedad, cada embarazo de una niña que además de eso deja la escuela. Por consiguiente surge lo que nosotros llamamos en psicología social la persistencia histórica y estructural de la pobreza. No va a la escuela, no estudia, no se forja una carrera, no puede tener buenas oportunidades de empleo. Ella y su descendencia, la misma situación. Entonces, por esa razón yo siento que nosotros debemos asumir el debate con toda la seriedad, la tolerancia posible, toda la amplitud, entendiendo que hay cosas en las cuales el Estado siempre tendrá el derecho y el deber, digo yo todavía aún más, de tutelar el modo de vida que nos une a todos. O sea, las religiones a veces nos separan, las ideologías políticas nos separan, pero el hecho de que somos panameños o que vivimos aquí es lo que nos une. Entonces, ese interés es el que nos debe nosotros motivar para poder comprender, escuchar lo que dice el otro. Yo siento que mucho del problema también tiene que ver, no es mi campo, pero bueno, intuyo que va por ahí, el tema de no comunicar bien. También quién lo propone. Hay mucha desconfianza acerca de todo lo que la Asamblea plantea. Así que yo iniciaría con estas reflexiones. Bueno, casualmente, y eso siempre va a ser el común acuerdo, en que cada vez que hay una situación de definición social, el primer ingrediente, la primera variable que sale a relucir es la comunicación. Yo lo que planteo sobre este mismo tema es lo siguiente: no es ni culpa ni responsabilidad de una o dos partes que se encuentran a propósito de la guía o de la ley. Es la forma como tú la planteas, la forma como tú la impulsas y los resultados que tú adquieres sobre esa misma intención. Como siempre lo he manifestado, la buena intención debe estar acompañada de consenso, de conocimiento y de calor humano, por el calor humano que te lleva a discutir temas con seriedad y con un debate de altura, porque a las finales pareciera que se encuentran las personas que son puras y castas y las personas que son infames e inmorales en una diatriba en la cual el riesgo está en nuestros hijos y nietos en este momento. Y precisamente voy a recordar que, bueno, hay dos planes sobre el tema de educación sexual. Los dos van con el mismo objetivo. Está el proyecto de ley 61, que bueno, fue presentado por el diputado Cristiano Adames el 28 de agosto de 2014, y está por un lado el borrador guía del Ministerio de Educación, que fue recientemente publicado en el portal web de la entidad, y bueno, este abarca distintos niveles de educación, pero leyendo ayer la ley completo, porque a veces uno le da unos vistazos, pero ayer leyéndolo completamente, esta semana hubo una marcha pidiendo no al proyecto de ley 61, y durante el primer debate del proyecto la polémica se centró en la discusión de los artículos 6, 7, 8 y 9, porque según los críticos limitaba el ejercicio de la patria potestad. Ahora pasamos de esa polémica a hablar de ideología de género. Señor Reinier, hay mal manejo de la información, o la gente no está buscando la información. ¿Cómo sería ese proceso de información? Porque vimos pues algunas personas que no estaban muy conscientes de lo que contenía en sí el proyecto. Ciertamente yo pienso que más allá del mal manejo de la información, yo creo que ha habido un mal manejo de la interpretación de la intención. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos hablando de explicarle
a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos, que de manera responsable tienes que asumir la responsabilidad sobre el sexo, porque el sexo sí es una responsabilidad. La sexualidad, de hecho, es un derecho que nosotros tenemos a entender qué es lo que está pasando entre nosotros mismos. Te obliga rápidamente a tomar partidos. ¿Por qué? Porque la realidad te rebasa. Es decir, ya existen comunidades sociales que se integran entre mismos sexos. Y eso era un discurso que tú lo venías conversando y lo tapabas de hace unos 30 o 40 años. Hubo que darse una vuelta de derechos civiles ciudadanos en el mundo para que asumieran que la comunidad que tiene la preferencia sexual sobre el mismo género existe como una voz en este mundo. Panamá no escapa a esa realidad en este planeta. Ese mismo discurso ahora te lo llevan a plantearlo directamente en la ley y en la guía sobre quién es el responsable de explicarle a un hijo si existe o no la homosexualidad, si existe o no el bestialismo, si existe o no todas aquellas variantes que tienen que ver con la conducta sexual o con la preferencia sexual. Y me parece que este es otro debate. Aquí estamos solamente tratando de emitir conceptos o ponernos de acuerdo sobre políticas públicas para que la sexualidad y el sexo no sean un problema en unos 20 o 30 años. Y no lo estoy diciendo ahora porque ahora lamentablemente la realidad la tenemos encima, la tenemos enfrente. Es como educamos. Y te digo algo, la experiencia, al menos en lo que he estado viendo como fenómeno cultural en este país, me apunta a decir que de alguna manera hay ciertos consensos y responsabilidades sobre temas interesantes. Por ejemplo, las generaciones de muchachos entre 50 y posiblemente 20 o 25 años no son ecológicamente amigables como las nuevas generaciones están creciendo. Eso quiere decir que hay un cambio cultural en donde en algún momento la generación dijo, ¿sabes qué? Cuidemos el planeta. Ahora nuestros hijos y nuestros nietos están perfectamente conscientes de que existe el área verde, que existe reciclaje, que existen conductas que te llevan a tener una vida más sana, y eso va alimentando un poco el hecho de que se ha hecho a partir del conocimiento apropiado, generacional, y que sí, es un motor de cambio importante. Ahora, nos enquistamos el tema del sexo porque simplemente le hemos tenido pánico a hablar con propiedad y con responsabilidad sobre la conducta del ser humano respecto al sexo. Ahora, estamos de acuerdo que el tema ha dividido la opinión pública y eso lo pudimos ver esta semana en la marcha. Había gente que decía no al proyecto de ley 61 y aparecían otro grupo de personas que decía que sí, era necesario el proyecto de ley 61. Sí, y ciertamente te digo que es lo que más me preocupa de esto, que pareciera ser una lucha sobre tendencias teológicas, sobre el entendimiento de algo que es muy común entre nosotros. A las finales yo no quiero ahora discriminar a una persona por ser católica, evangélica o por profesar una religión en función de que por delante dice la Biblia o Dios dice que esto no debe ser de esta manera, porque a las finales todos convivimos en una sociedad y yo debo respetar el hecho de que tú tengas una postura específica por temas teológicos y que otro grupo tenga una postura científica sobre la misma discusión. No, y antes de abordar ese tema religioso, que también me gustaría conocer sus puntos de vista, al principio en el primer debate del proyecto hubo la participación de ministerios, de muchas organizaciones, porque por la polémica que hablamos hace un momento que se había generado, pero ahora parece que es una lucha o un debate de ideas entre pueblos, entre un pueblo que tiene diferentes opiniones encontradas, y ahora prácticamente se ha dejado al diputado proponente Cristiano Adames prácticamente solo a luchar contra esa gente que dice no al proyecto, y ahora los ministerios pues están un poco alejados del tema. No se ha visto de repente un pronunciamiento oficial del presidente porque esto ha meritado, la marcha fue multitudinaria, hubo gente que no esperaba ese tipo de marcha esta semana. ¿Cuál debería ser, por ejemplo, en su caso, hablando de comunicación, cuál debería ser la posición del Estado en cuanto a comunicación y ver ese masivo comportamiento de la gente sobre el tema? Yo pienso que definitivamente aportar balance, pero con la propiedad y con los pantalones de Estado, propiamente dicho. Es decir, si la iniciativa apunta hacia solucionar un problema de salud pública, yo creo que el Estado es el principal responsable de ayudar o concitar a las fuerzas para que definitivamente se pongan de acuerdo. No cerrarse a la banda o salirle huyendo al problema. Yo no creo que el Estado en este momento o el gobierno nacional esté en esa postura. Yo creo que responsablemente están viendo el tema y están buscando una manera de conducirlo para que podamos manejar la legislación con una discusión más profesional en este momento, porque incluso yo tengo cuestionamientos sobre la misma ley en el sentido de presentarla por una buena intención, que siempre lo he apuntado, está bien, pero imponerla porque es un tema de salud pública sin realmente sentarte a debatirla, a pesar de que has dicho que pasó por un primer debate, de que la vimos, y yo creo que
nuevamente, la realidad te sigue rebasando. La marcha multitudinaria te está diciendo, oiga, no es que no estoy de acuerdo, que sí están en desacuerdo. Es que hay un grupo poblacional que dice, ¿saben qué? Veamos bien con detenimiento esto. Algo está pasando. Y yo estoy a favor de la legislación sobre educación sexual por un tema de salud pública, específicamente, y por un tema de seguridad. Yo no quiero que en un país como Panamá el principal delito sea la violación carnal. Tampoco me interesa saber que en la sociedad está llena de perpetradores sexuales infantiles. Entonces, eso me preocupa como ser humano, eso me preocupa incluso como comunicador. E incluso me llama mucho la atención que en este debate, por ejemplo, se esté hablando de la otra variable que son los medios de comunicación, porque me dirás entonces, porque en la radio se escuchan melodías que tienen referentes fuertes de sexo a cualquier hora, que en la televisión existe una programación sobre este mismo tema. Sin embargo, hace 40 o 50 años existían los mismos referentes. Es decir, si usted escuchaba un tema de un músico colombiano llamado Peñaranda, te encontrabas con que eran frases de doble sentido con un fuerte contenido sexual y que te parecía muy gracioso escucharlo en su momento, porque estamos hablando de la música de mis abuelos. Sí. Ahora, con menor educación y con menor conocimiento, tienes exactamente el mismo escenario. Creo que tenemos una pregunta acá. Sí, los seguidores de Periscope preguntaban que qué hay con la educación hacia los padres y qué pasa con esos padres que fueron educados de otra manera. Exacto. Sí, bueno, agradezco la pregunta, creo que es lo más sensato. El asunto está en que nosotros debemos aprender a comunicar correctamente de qué se trata la ley. O sea, la ley no se puede quedar tampoco, porque aun cuando yo puedo decir es correcto, yo estoy de acuerdo con la ley, creo que hay cosas que todavía se pueden seguir debatiendo. Y eso que se pregunta ahora es un tema sumamente importante. Sumamente importante, ¿por qué? Porque a los padres les va a tocar en la casa, de todas formas, lidiar con el día a día de la situación. Nosotros podemos tener a los chicos y a las chicas en las escuelas y decirle una vez a la semana o una vez al mes o el periodo que se determine en qué consiste la sexualidad y todo aquello, pero quienes van a vivir con la interacción que eso produce entre los adolescentes y entre todos los seres humanos son los padres. Entonces, evidentemente hay que también involucrar a los padres como entes a educar, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos diciendo, bueno, por un lado, es una responsabilidad de los padres, pero ¿qué es lo que han estado enseñando desde nuestros abuelos o bisabuelos hasta el momento actual? Lo mismo que nos ha llevado a vivir el problema de salud pública que hoy en día estamos registrando. Entonces, hay que buscar un balance de forma tal que la gente no se sienta amenazada. Hay que educar en el sentido de que la gente aprenda a entender realmente lo que se quiere decir y no lo que yo quiero interpretar. Por eso en mi primera intervención decía que no se trata de un debate exclusivamente de algún tipo de etiqueta. O sea, hay que involucrar a todo el mundo, pero también hacerlo con un sentido muy, pero muy docente. Yo quisiera tocar brevemente el tema de ideología de género que han estado mencionando. Bueno, como usted leyó ahí en la presentación, yo soy especialista en género. Tengo un título universitario como becario de la Unión Europea que fui en su momento en el tema de género. Y el término de ideología de género no es correcto. O sea, nadie que esté metido en esto acepta como bueno ese término. Nosotros lo que hacemos cuando estudiamos el género, ¿qué es lo que nosotros analizamos? Bueno, cómo la sociedad, a través de los miles y millones de factores que hay incidiendo sobre cada vida humana a diario, afectan diferentemente al hombre y a la mujer motivado por la socialización a la que somos sometidos. O sea, ¿qué nos dicen a los varones? Los hombres no lloran. ¿Qué le dicen a las damas? Tú eres delicada, eres suave, o sea, que el varón es firme. O sea, en realidad eso claro, es lo que se ¿cómo es la otra? Establece a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una flor. Sí, y si la mujer es la que tiene la conducta violenta, por ejemplo, entonces empezamos a tener esos comportamientos. Y pero es producto del aprendizaje en la sociedad. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de género. Supongamos, sabemos los que no son estudiosos del tema, cuántas personas por sexo mueren por una causa u otra. ¿Quiénes mueren más por causas violentas? Los varones, producto de que lo que nos enseñan. O sea, ese es el verdadero enfoque y el sentido del enfoque de género. Ahora, a las finales, para mí siempre la reflexión va a seguir siendo la misma. Todo tiene que ver con para mí la fuente es el respeto. El respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos
y el derecho y el respeto a decidir cómo expresarse, pero con responsabilidad. Yo escuché hace algunas semanas, algunos días en realidad, un planteamiento de una joven que había sido, bueno, es madre de familia, adolescente, y explica la situación en la cual ella decide tener relaciones sexuales a los 16 o 17 años, pero no encuentra la forma como explicárselo a sus padres, pero sí acude a una clínica para tener algún tipo de prevención, con tan mala suerte que la joven queda embarazada. Mala suerte en el sentido de que la planificación no le resultó, porque la vida sigue siendo un milagro. Pero la reflexión que me llevó a mí un poquito más allá fue el hecho no de que planificara para quedar embarazada, sino no pensar que en el camino, por la motivación sexual, la persona simplemente podía contraer una enfermedad de transmisión sexual. Exactamente. O sea, yo no estoy pensando que tú estás planificando para no quedar embarazada. O sea, es decir, tu conducta sexual te lleva a seguir haciendo el amor. ¿Está? De acuerdo. Y el seguir haciendo el amor con una persona que posiblemente sea mayor que ella. Eso no está en el contexto de la discusión. Mi principal preocupación era porque si tienes sexo, piensas planificar, pero no piensas que eso puede conllevar a una enfermedad de transmisión sexual y por ende a un cuadro que entre sus 17 y sus 25 años va a ser crítico, a propósito de que simplemente no recibió educación apropiada. Y el recibir educación apropiada, ¿qué viene? A que por lo menos hace 30 años a un jovencito de 9, 10 años le explicaban qué pasaba si tenía gonorrea. Yo creo que podemos hacer la misma pregunta ahora y encontramos que con los muchachos no tienen idea qué es gonorrea. A pesar de que ven en internet muchísimas posibilidades, muchísima información sobre enfermedad de transmisión sexual, evidentemente prefieren ver la parte bonita, la parte agradable, la parte lujúrica de la responsabilidad sobre el sexo. Sin embargo, nos hacemos esas preguntas a las finales. 1, el respeto. 2, conocimiento. Y 3, una educación basada en valores. Pero cuando hablamos de valores, no hablamos en valores cristianos, que están inherentes a la escala de valores. Porque la vida misma tiene una particularidad muy linda, que es la espiritualidad. Y eso no tiene que ver con que si crees en Dios o no crees en Dios. El ser humano es un ser espiritual. Y al final el debate no se tiene que plantearse sobre el tema de la escala de valores, porque en este momento, y lo compartimos antes de que iniciáramos el programa, yo sostengo que estamos en un estado de anomia social. Y la anomia social te lleva a tener conducta violenta criminal a propósito de simples cosas. Yo te choco el carro, usted se molesta, se levanta e intenta agredirme por el choque sin haber discutido qué fue lo que lo motivó eso, si usted se siente mal, le puedo ayudar en algo. No, inmediatamente vamos a la violencia, o definitivamente el comportamiento del novio hacia la nueva, que dice, tú estás mirando raro a este hombre y no me gusta lo que estás haciendo, y te suelto 2 bofetadas para que aprendas a respetar a este hombre que está contigo. O viceversa, la mujer que dice, sabes que tú me miras a esa mujer y le entra a golpes. Entonces, aceptamos esa conducta y eso nos está llevando a vivir en un estado de anomia, tanto como referente sexual como en comportamiento ciudadano, como ciudadanos responsables, porque a la final son nuestros pelados los que están en el problema. Ahora, esas guías del Meduca también generaron alerta entre algunos padres de familia y decían, bueno, no, porque no se le puede hablar de eso a los niños pequeños, porque se le va a generar, realmente se va a generar un morbo si se le habla de sexualidad a los niños. Fíjese que no, yo he visto las guías y ya desde que uno ve el índice uno se puede hacer una idea de cuál puede ser el contenido que uno va a encontrar, pero no tiene allí los contenidos que vimos en Facebook, ni las imágenes que tenemos en Facebook. Ahí lo que hay son gráficos y cuadros que nos relatan un poco la realidad, una fotografía gráfica de la realidad que tenemos como país y que tampoco tienen por qué incitar. Además, fíjese, ¿cuál es una de las grandes limitaciones que tenemos nosotros? Es que de inmediato asociamos la parte de sexo con la parte coital. Eso no tiene la misma significación y no tiene la misma connotación. Hablamos de sexualidad, hablamos de cómo yo asumo los roles de varón que son socialmente inducidos. Y esa es una discusión conceptual la cual se ha obviado. Pero yo le puedo relatar rápidamente que por los años 30 una famosa antropóloga estadounidense fue a Nueva Guinea y comparó varios grupos de tribus de neoguineanos en las cuales ella veía, por ejemplo, en un grupo lo mismo que ella veía en Nueva York, el hombre firme, proveedor, etcétera, etcétera. Pero en otro grupo llamado Barullán, ella vio que era todo lo contrario. Lo único que la mujer hacía semejante a las mujeres de nuestro mundo llamado occidental era el momento del alumbramiento. Pero ellas eran las proveedoras, eran las cazadoras, eran las que tenían carácter fuerte, eran las que hacían la guerra.
y los varones eran los que se encargaban en su casa de hacer todo lo que nosotros consideramos como algo natural. O sea, lo que quiero decir es que en esto no hay nada 100% natural. Lo único natural es la parte genital, que es la parte física. Pero a eso se le ha dado una simbolización de que, bueno, el hombre es fuerte y es todo lo demás. En vez de buscar personas, ambas, hombres y mujeres, que seamos sanos, equilibrados, respetuosos, porque aquí también tendríamos que hacer un poco la reflexión acerca de cómo somos como país. Yo hace 15 años atrás participé en un estudio que se hizo en toda la región centroamericana y lo que pudimos demostrar allí, el grupo de panameños que trabajamos en ese estudio, que no fue con ningún organismo internacional, lo hicimos por otra vía, que los peores índices de parentalidad, o sea, la relación de padre con los hijos la tiene Panamá. Fíjese, para decirle todavía un poco más por qué es importante la educación en sexualidad. Nosotros pudiéramos decir que en Panamá anualmente hay 70.000 embarazos a término, fuera de los que haya abortos, espontáneos, pérdidas, etc. 70.000. 10% de esas criaturas que nacen anualmente en nuestro país, eso está debidamente documentado en el Ministerio de Salud, son producto de relaciones extramaritales. ¿Usted cree que una persona que es capaz de traer una vida al mundo bajo esas condiciones, con tales desventajas que puede tener un niño o una niña que no vive con su papá y su mamá por la relación que han tenido, ¿usted cree que ese papá es apto para educar sexualmente al hijo o a la hija? Yo diría que no. Pero ¿de qué estamos hablando? De que esa es la estructura de nuestra sociedad históricamente. O sea, aquí no vale aquel viejo adagio que dice, en mi tiempo no se veía eso. Se veía eso y se veía peor. Porque antes aquí en Panamá estaba muy diseminado y además en parte somos españoles. No olvidemos nuestros ancestros españoles, que además son descendientes de árabes, que traen esa valoración de que había la casa grande y la casa chica. O sea, eso es parte de nuestra idiosincrasia. Y le cierro con un último comentario. Haciendo otro estudio sobre conducta sexual en Panamá, yo me encontré con un libro que había escrito el vicecónsul de Reino Unido ante Nueva Granada en 1848. Y el libro se llama Memoria y recuerdo de mi pasaje por el Istmo de Panamá. Y él cita allí dos frases que para mí son contundentes. Una, él decía, me extraño por la ausencia de un padre responsable. 1848, Sir Charles Bidwell. Un libro que además en su época fue bestseller porque había mucho interés sobre la República, sobre Panamá en ese caso, por el asunto del ferrocarril transísmico, la ruta del canal y todo lo demás. Y él en otro momento del mismo libro dice que a él le causaba mucha sorpresa ver cómo en Panamá era tan natural que los hombres tuvieran 3 y 4 mujeres todas con hijos. Entonces, ¿estamos hablando de un problema nuevo? No estamos hablando de un problema nuevo. Entonces, ¿esos son valores? Esos son valores. Valores todo aquello que forma parte de la idea, del imaginario de una sociedad. Entonces, eso es lo que tenemos y eso es lo que nos ha traído casi 200 años después a la discusión que aún no hemos podido saldar. Que para mí es la misma reflexión. ¿Qué son valores y cómo tú interpretas esa valoración de los valores? Por lo siguiente, si estamos hablando sobre referentes sexuales, si tú agarras un libro del Marqués de Sade, por ejemplo, tuviéramos exactamente la misma conversación hace 200 años y ahora, exactamente la misma conversación. Y eso no tiene que ver con que lo googlees, simplemente recurre, como hace el profesor, a la literatura y te vas a dar cuenta que ese referente existe. Los estudios de Kinsey, por ejemplo, te llevan hacia un momento histórico trascendental para Estados Unidos para entender qué pasaba con la sexualidad y los alcances fueron reveladores y de eso no han pasado más de 75, 80 años y estamos exactamente enquistados en esa misma discusión sabiendo que hay muchísima información que puede aportar a mejorar la conducta y nuevamente los papás tienen que aprender independientemente de lo que estén haciendo a educar a sus hijos en sexualidad, pero eso con la guía de gente idónea y capaz de generar ese cambio de conducta en el padre, porque al final que recibe la información es el niño, pero una información que debe ser guiada, porque un papá no sabe realmente hablarle de sexo a su hijo, porque habla de lo que conoce, habla de su referente inmediato o habla a través de su experiencia, y si su experiencia fue buena, se va a encontrar con un padre orientador, pero si su experiencia fue mala, te vas a encontrar con un padre maltratador.
Y eso es lo que provoca que el hijo sea nuevamente un niño maltratado y posteriormente un padre maltratador. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta acá de la... Sí, los usuarios de Periscope se preguntan que si bien hay factores que han estado a través de la historia, hay otros que están en la actualidad y que a lo mejor no se veían antes, o ustedes responderán esa duda, que es la música. Entonces los usuarios se preguntan si el hecho de prohibir la música como el reggaetón, que es bastante explícita en temas sexuales, sería una opción. Te puedo decir lo siguiente, prohibir es inmediatamente atentar contra la libre expresión, pero orientar y conducir a una persona para que tenga mejores referentes culturales, esa es una tarea que nos concierne a todos como sociedad. Yo te lo pongo de esta magnitud. Posiblemente los referentes culturales que tenga el licenciado aquí enfrente mío sean distintos a los míos. A lo mejor a mí sí me gusta el reggaetón, pero dentro del reggaetón a lo mejor yo no acepto el reggaetón vulgar, por decirlo así. Pero a lo mejor este señor acá enfrente le gusta escuchar música típica, popular, y resulta que o rock and roll y la música típica, o Rolling Stones, y resulta que hay específicamente piezas que atentan contra la moral, contra la costumbre, y son exactamente los mismos referentes de lo que estamos hablando. Prohibir por prohibir no nos lleva a nada, pero sí aprender a orientar para tener mejores referentes culturales, sí. Yo agregaría también lo mismo. O sea, yo creo que es un asunto de educación para tener criterio. La prohibición de lo que sea nos ha demostrado que se cumple aquel viejo refrán español que dice: a 1000 virtudes 1000 vicios. O sea, uno siempre va a encontrar formas de escapar de la tangente que nos plantea la prohibición, y nos vamos ahí como hilando muy fino, caminando sobre el borde, ¿no? Entonces creo que no es la forma, es cuestión de educar para criterios. Sí, mire, por ejemplo, con relación a la música, le puedo decir algo. Una vez en un viaje que hice fuera de Panamá, anunciaban la llegada de Joan Manuel Serrat, cantante que para mí, de mi generación, y además yo vivía en España, muy cercano, ¿no? Y yo decía, bueno, nos acercamos al lugar, un grupo, y yo decía, bueno, nos vamos a encontrar con puro vejestorio como nosotros, porque yo soy un hombre más de 50 años, ¿no? Digo, bueno, es referente de mi generación, la rebeldía de aquellos años y todo lo demás. Eso fue en México. Fíjense que nos llevamos una sorpresa, que ahí lo que estábamos fuera de lugar éramos nosotros. Había mayoritariamente gente joven, conectada con valores que le habían precedido porque sus padres le habían dejado, en este caso como una herencia positiva, el poder apreciar esa música. Y eso fortalece espiritualmente a esos jóvenes, les da un sentido estético distinto. Entonces, eso es lo que nosotros debiéramos tratar de hacer. O sea, no prohibir. Yo no estoy de acuerdo con prohibir nada. En los Estados Unidos prohibieron el alcohol en los años 20 y mire todo lo que se desató. Hasta, bueno, muerte y delincuencia, de todo. Entonces tampoco es el sentido ese. El humano responde mal, eso está demostrado, psicológicamente está demostrado, sociológicamente, a la prohibición. Lo que hay que procurar es abrir el abanico de opciones. Porque, mire, él decía que, bueno, mi referente es cultura. A mí me gusta la música de rock, pero yo no escucho cualquier rock. Y tengo que reconocer que dentro de esa música que a mí me gusta, hay música basura. Pero a veces me pongo a escuchar música de reggaetón y me digo, oye, esto está bueno. Me conecta con el sentido ese rítmico y todo, y además la letra. Usted puede escuchar una música típica muy mala en cuanto a la letra, viceversa, y así. Entonces, lo que hay que procurar es abrir el abanico de opciones. Mire, el mundo es lo que tenemos, y el mundo está habitado por nosotros. Entonces, somos nosotros los que nos toca saber que hay cosas con las cuales debemos convivir, nos gusten o no. Aún así, tratar de tolerar lo más que se pueda, pero también incidir en procesos para que el Estado y la colectividad sean partícipes de cosas mucho más saludables. Entonces yo creo que por ahí iría el asunto, ¿no? Ahora les recuerdo, ¿hay otra pregunta? Sí, Michelle Sanz a través de Facebook pregunta si se han incluido los padres de familia en la creación de estas guías, y para ampliar la pregunta también en la creación
del proyecto de ley. Bueno, con el tema de las guías, eso fue con un personal técnico, tengo entendido que del UNFPA, si mal no recuerdo, tengo entendido que es el ente consultor. Es el consultor, exacto, y está hecho para los docentes. En el caso del proyecto de ley 61, bueno, algunos dicen que fue el consulto, sin embargo, bueno, los proponentes de la ley y lo demás dijeron que, bueno, de hecho sí, cuando se generó la polémica, tuvieron la participación de los ministerios y organizaciones que estuvieron el primer día. Pero veamos ambos contextos, que es la parte donde pareciera ser que no entendemos lo que está ocurriendo. Estamos hablando de un borrador de guía que tiene que llevar un proceso de análisis, un proceso cambiante y dinámico que haga que el consenso apunte a tener el mejor documento posible. Afortunadamente se da esta circunstancia y se reflexiona al respecto. Ya no fueron 4 días, ahora fueron 15, ahora van a ser más. En el caso del proyecto de ley, el proyecto de ley estuvo en primer debate, pasa a segundo debate, pero no ha sido ley de la República, con lo cual todavía hay oportunidad para volver a consultar, volver a conversar, volver a ponerse de acuerdo sobre el mejor documento posible para que sea ley de la República. Yo notaría algo, yo creo que hay cosas aquí que también hay que contextualizar y darle un carácter panameño. Mire, muchas de estas cosas vienen a raíz de lo que se denominó en su momento la Conferencia Mundial de Población de El Cairo. Estamos hablando del año 1990, si mal no recuerdo, y los países allí, todos parte del sistema de Naciones Unidas, del cual forman parte casi todos los países del planeta, acordaron acomodar sus políticas públicas en materia de población para este y muchos otros temas. Panamá está en déficit. Además que hay cosas que, por ejemplo, recordaría de lo que dice la ley acerca del tema de la confidencialidad en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes. Yo diría, bueno, ahí hay que poner un asterisco. O sea, yo no lo pondría a que eso se revisara, se profundizara y se transformara en algo que sea potable y viable para todas las personas. Lo que no podemos perder de vista es que en todo proceso de discusión se aprende. Porque los técnicos, profesionales, la población, tendemos a algo y es a proteger nuestro propio ser expresado a través de nuestras propias ideas. Entonces, ¿cómo yo crezco como profesional? ¿Cómo yo crezco como ser humano? Cuando yo empiezo a escuchar lo que usted dice y no está de acuerdo conmigo, pero tengo que aprender a tolerar y a valorar sobre todo. No solamente es tolerar, es valorar. Porque la intención es, en el fondo, positiva. Entonces yo tengo que entrar en ese proceso de diálogo, de intercambio saludable, para que las cosas no queden solamente como potestad de los intelectuales, que muchas veces nos intelectualizamos tanto que nos enredamos en nuestro propio enredo, para hacerlo así mucho más gráfico. Entonces tampoco se trata de eso. O sea, hay cosas que deben ser revisadas, contextualizadas a nuestra realidad.